Amén. Hemos estado compartiendo el libro de Génesis. Ando con la alergia así como a flor de piel, porque cuando llegamos había un calor aquí que se me presentó, se me manifestó la alergia, así que si estornudo me van a... Sí, lo editan. Quedamos en el capítulo 17 de Génesis, donde estuvimos hablando de la importancia. Aquí hay un quiebre, no un quiebre, sino un cambio de rumbo en la vida de Abraham. Vimos que Abraham salió de Ur de los Caldeos, ¿cierto? Donde Dios se le apareció en Ur a Abraham. Según el libro de Hechos, dice que cuando Esteban está predicando antes de ser apedreado, dice que se le apareció el Padre de la Gloria. Vemos nosotros que en Génesis 15 Dios se le apareció como el Todopoderoso. Vemos en Génesis 17 que hay otro avance donde Dios se le aparece como el Shaddai. ¿Se acuerdan? ¿Qué significaba el Shaddai? Los pechos que te amamantan, la ubre que sustenta todo. Y Dios le dice, anda delante de mí, sé perfecto. Sabemos que nosotros tenemos una vida en el cristiano es igual. Hay algunos que están recién saliendo de Ur de los Caldeos. Ur significaba luz, Caldeos era tierra de demonios. En Corintios dice que el Dios de este siglo cegó el entendimiento para que no le resplandezca la luz del Evangelio. Entonces, el diablo no quiere que te aparezca el Dios de la gloria. El Dios de la gloria es el que trae luz, trae claridad en nuestros corazones. Se va añadiendo. Si aquí estuvieran todas las luces apagadas, estaría oscuro. Pero si el Dios de la gloria, vamos a suponer que es la luz artificial, apareciera en escena, las cosas que tú no veías se hacen visibles. Lo mismo pasa en nosotros. Nosotros necesitamos la aparición del Dios de la gloria, que nos resplandezca en nuestros corazones para conocer el Evangelio, para ir conociendo a Jesús. Pero a medida que vamos avanzando, que obedecemos, porque el Evangelio también se trata de obedecer la palabra. No solamente ser oidores, sino hacedores de la palabra. Dios le dijo cuando se le apareció a Abraham que saliera de su tierra y de su parentela a la tierra que él le mostraría. Dios te saca de las tinieblas, Dios te saca del reino de las tinieblas para llevarte a una tierra nueva. Esa tierra nueva hoy en día es Cristo. Cristo es la tierra que el Padre te quiere mostrar, donde Dios te está introduciendo ahora. Ahora, tiene una finalidad de que Dios se te aparezca. Una es recuperarte a ti. Lo primero que Dios hace en nosotros es recuperarnos, Macarena. Nos recupera, nos saca de Ur de los Caldeos, nos saca del lugar del conflicto, del control de las tinieblas para que nos resplandezca la luz del Evangelio. Es lo primero que Dios hace. Después nosotros vamos camino a la tierra, pero siempre divagamos como lo hizo Abraham. Estoy repasando algunas cosas porque es necesario que estas cosas no queden tiradas solamente, sino que las podamos asimilar para entender en qué estación estamos nosotros. Dice que él caminó por la orilla del Éufrates, cruzaba, se pasaba al otro lado, cruzaba, se pasaba al otro lado. Y así nosotros, nuestra vida es así, vamos zigzagueando, obedecemos un poquito, viene un problema, viene una dificultad, donde Dios te quiere hablar otra cosa un poco más clara, y empezamos a zigzaguear hasta que Dios te lleva a introducirte, darte a conocer la tierra. Esa tierra era la tierra de Canaán en el caso de Abraham,
y esa tierra dice la Biblia que fluía leche y miel. La leche es la palabra. A través de la palabra tú vas conociendo esta tierra. El apóstol Pedro dice que nosotros debiéramos desear como niños recién nacidos la palabra de Dios no adulterada. Pablo le dice a Timoteo que nosotros debiéramos anhelar la palabra de la sana doctrina. ¿Qué es la sana doctrina? Es aquella palabra que no está mezclada con un interés humano, un interés, porque nosotros como seres humanos tendemos a contaminar la palabra. Por ejemplo, decimos que Dios, una mentirita piadosa, ¿sí o no? Y Dios dice no mentir. Si tú mientes, es pecado. Pero ¿qué hacemos nosotros? Nosotros disfrazamos, no, así no es tanto. No es tanto bajo tu medida, pero bajo la medida de Dios a veces sí influye. Entonces nosotros debemos desear la leche, la palabra no adulterada, porque la palabra de la sana doctrina, la que es, hermana Margarita, la que suelta el Espíritu Santo, produce en nosotros algo. Va produciendo una forma. La forma de la palabra. Y llegamos nosotros a Génesis 17, donde Dios le dice a Abraham, verso 1 dice, yo soy el Dios Todopoderoso, anda delante de mí y sé perfecto. Vimos la semana pasada que nosotros no tenemos la capacidad de ser perfectos. Dios no le estaba pidiendo perfección humana, sino lo que Dios le estaba pidiendo a Abraham es que él entendiera en su espíritu que él necesita a Dios. Necesita de la guianza, necesitamos la guianza del Espíritu. Pablo en Romanos 8 dice que si bien vivimos por el Espíritu, debemos anhelar ahora andar en el Espíritu. Porque el Espíritu está dentro de nosotros, pero cuánta guianza del Espíritu hay en nosotros es lo que Abraham hoy se está enfrentando en Génesis 17. Tenemos también que tú ves la vida de Abraham y tú puedes decir, ¿por qué Dios escogió a Abraham? Buena pregunta, ¿cierto? Porque si tú lo ves, ¿él obedeció la palabra? No, necesitó, ¿cierto? Hemos visto hacia atrás, necesitó a su padre para que lo impulsara hasta Harán. De hecho, tomó a Lot. Después Dios le dijo, yo te bendeciré y las naciones serán benditas en ti, y tu descendencia heredará la tierra. O sea, lo que Dios estaba tratando con Abraham tenía dos sentidos. Esos dos sentidos se llaman la simiente y la tierra. Dios le quería dar un hijo, la simiente, y Dios le quería dar una tierra. ¿Qué tierra? La tierra de Canaán. Ahí vamos. Entonces, tú ves que Abraham, se dice en la Biblia que es el padre de la fe. Porque vemos que en Génesis 15, también lo leímos, dice que Dios le dijo, si quieres lo ves, para que vamos construyendo de nuevo. En Génesis capítulo 15, después de estas cosas, dijo, ¿después de qué cosas? De que él fue y derrotó a unos reyes. Lo más probable que Abraham haya tenido miedo. Y Dios se le aparece como su escudo, como su galardón. Y dice, verso 1 dice, después de estas cosas vino palabra de Jehová a Abraham en visión, diciendo, no temas, Abraham, yo soy tu escudo y tu galardón será sobremanera grande. Y respondió Abraham, Señor Jehová, ¿qué me darás? ¿Qué me darás? Esta es la pregunta que normalmente nosotros tenemos en una estación de nuestra vida cristiana. Siempre estamos diciendo, Señor, ¿qué me darás? Siendo que ando sin hijo y el mayordomo de mi casa es este Damaseno Eliezer. ¿Quién era Eliezer? Era un siervo. Lo más probable que lo haya conseguido en Damasco. Dijo también Abraham, mira que no me has dado prole. Ahí le estaba reclamando, tú me dijiste que me ibas a dar descendencia. Y le estaba presentando a su siervo Eliezer, le dice, no me has dado prole.
y aquí que será mi heredero un esclavo nacido en mi casa. Luego vino a él palabra de Jehová diciendo, no te heredará sino un hijo tuyo te heredará. O sea, ya le está sacando de escena a Eliezer. Y le dice, no, te heredará un hijo. ¿Un hijo quién? Un hijo tuyo. La palabra viene un poco más específica, con más claridad, más luz. Cuando tú vas avanzando, la palabra de Dios se hace cada vez más clara. Tenemos que entender eso. ¿Por qué tu vida es una confusión? Porque falta obediencia a la palabra que ya Dios te ha dado. Nadie acá se puede parar diciendo, Dios no me ha dicho nada. Todos nosotros algo Dios te ha dicho. El tema es que tenemos que aprender a obedecer. Por la medida vamos avanzando, vamos obedeciendo, también la palabra de Dios se hace más específica, se hace más clara. Amén. Entonces Dios le dice, no te heredará Damaseno, no te heredará un esclavo, sino un hijo tuyo. Y lo llevó afuera y le dijo, mira a los cielos y cuenta las estrellas, si las puedes contar, así será tu descendencia. Dice, y creyó a Jehová y le fue contada por justicia. Es primera vez que está esta palabra acá, y creyó. ¿Qué creyó? A que Dios le daría un hijo. Pero dice, yo soy el que te sacó de la tierra de Ur de los Caldeos para heredar esta tierra. Cuando le habla de la tierra, le dice, yo soy Jehová que te saqué de Ur de los Caldeos para mostrarte esta tierra. Es lo mismo que hoy nos está diciendo Dios. Yo te traje, te saqué del reino de las tinieblas al reino de mi Hijo. ¿Para qué? Para mostrarte una tierra. Esa tierra es Cristo. Hay que hacer una diferencia. Una cosa es la simiente y la otra es Cristo como tierra. ¿Qué es la simiente? Cuando Cristo viene a tu corazón. Pero ese Cristo que es la simiente, por medio del Espíritu Santo, hoy necesita que tengamos este entendimiento que Él también quiere que sea la tierra. La tierra, porque la manera de expresar gobierno es a través de la tierra. De que Cristo crezca en nosotros y que nosotros seamos una expresión. Cuando la gente te vea a ti, me ve a mí, tú eres distinto. Sí, porque Cristo es mi Rey, mi Señor. Empezamos a reconocer un gobierno, un señorío de Cristo en nosotros cuando hay crecimiento en la tierra. Pero aquí dice que Abraham dudó. Y se respondió, Señor Jehová, ¿en qué conoceré que te he de heredar? ¿Qué es lo que está diciendo ahí? Cuando alguien conoce al Señor, dice, Señor es tu Salvador. Él quiere ser tu Señor, Él quiere sacarte de las tinieblas a su luz. Recibe a Cristo como Señor y Salvador. La gente dice, sí, me abro, recibo a Cristo como Señor y mi Salvador. Lo creemos y eso se nos cuenta como justicia. Pero cuando estamos hablando algo mayor, de que Él crezca en tu corazón, de que Él sea el Señor, de que Él gobierne tu vida, Ingrid, ya no estamos tan creyentes que digamos. Porque el renunciar a nuestro ego, al renunciar a nuestra fuerza, y es lo que pasa acá. ¿Quién era Eliezer? Alguien conseguido con su energía, con su fuerza. Vemos que en Génesis 15 tenemos que Dios le dice esto, pero en Génesis 16 Él se mete con Agar. Ahí estábamos, ¿cierto? Él se mete con Agar. ¿Quién era Agar? Una sierva. Dios le dice, yo te voy a dar un hijo. Y como ese hijo no venía por medio de Sara, ¿qué le ofrece? Agar. Entonces él dice, no, pues si todavía me la puedo, dice Abraham. Y se la pudo, con 86 años. Abraham pudo engendrar un hijo llamado Ismael. Y eso le costó 13 años de silencio. Dice que hay 13 años desde que
nació Ismael hasta que Dios le aparece en Génesis 17. Le dice, Abraham, vamos a hablar distinto. Siempre tú has querido, ¿qué me darás? Quieres que yo te dé algo, pero tú no tienes la capacidad de esperar. Dios siempre quiere darnos algo a ti y a mí. Pero nosotros tenemos un intelecto que siempre asociamos lo que Dios nos quiere dar como algo externo. Dios te va a bendecir, Ingrid. Sí, un auto, una casa, me van a subir el sueldo. ¿Sí o no? Es que algo Dios te dé. Y no estoy diciendo que no sea verdad. Es una parte. Pero Dios en el nuevo pacto le llama a todas esas cosas añadiduras. Lo más trascendente es la tierra, que Cristo sea formado en nosotros. Amén. No solamente que seamos engendrados por el Espíritu, sino, hermana Iris, que haya un crecimiento de Cristo en nosotros. Para que Cristo vaya creciendo en nosotros, necesitamos entender que hay una dependencia, esto es una obra del Espíritu Santo. Entonces es ahí en Génesis 17 de donde Dios le cambia el nombre a Abraham y le cambia el nombre a Sara. A Sarai por Sara y Abraham por Abraham. Dijimos la semana pasada que eso es cuando Dios se añade a nosotros. El lenguaje hebreo es muy distinto al nuestro, no tiene vocales. O sea, si yo leo Abraham sin vocales, tenemos 4 consonantes, ¿sí o no? Pero ¿qué se agregó? Se agregó una H. Esa H es el respirar de Dios, el humo de Dios. Dice que nosotros no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Cuando Dios respira es cuando Dios suelta palabra a nosotros. El Espíritu no es algo que yo lo pueda tocar, pero sí es algo que me puede llenar. Lo puedo sentir en mi corazón. Cuando somos llenos del Espíritu, realmente nosotros no podemos controlar aún nuestro propio cuerpo, podemos tener esos momentos. Y Dios quiere que tú subas a un nivel, que puedas tener este entendimiento, que Él pueda poner su medida, que Él se agregue a ti, que Él se añada a ti. En ese momento, la añadidura de Dios produce una quinta letra. Esa quinta letra, que es la H, el respirar de Dios, hace que tú seas perfecto. 5, según la palabra, significa responsabilidad. O sea, cuando Dios se agrega a ti, es porque Dios te está encargando algo. ¿Qué te está encargando algo? Que tú seas una dirección de Dios. Hice esta pregunta, ¿por qué Dios escogió a Abraham? La Biblia lo responde. No fue porque él tuviera más fe que tú y que yo. Porque él zigzagueó, no obedeció al principio. Él fue un llamado de Dios, tal como hoy no somos nosotros. La vida de Abraham es muy similar a nosotros. Pero él tenía algo que a veces nosotros no le hemos tomado el peso. Dice la Biblia que Dios escogió a Abraham porque Abraham le iba a enseñar a su descendencia el camino de Dios. Le iba a enseñar la palabra, le iba a enseñar qué era seguir a Dios. Iba a instruir a sus hijos en el caminar de Dios. Y ahí hemos fallado. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Y tus hijos no solamente venlo en forma natural, sino a veces Dios te quiere poner hijos, los discípulos, alguien que tú debías haberle hablado, a un pariente, un amigo, y tú le decías, no quiso, y te fuiste, y Dios te lo está encargando. Hermano, cuando Dios le dice a Abraham, que lo vamos a ver ahora, que le corte el prepucio, que circuncide a los de su casa, él circuncidó a esclavos, siervos, hijos, todo. Menos mal que le quitaron las vacas, porque
no tenían prepucio las vacas. Pero Él circuncidó todo porque obedece. Y hermano, eso es lo que a veces a nosotros nos cuesta. ¿Cuánta palabra de Dios a veces hemos recibido, pero cuánta hemos obedecido, Clarita? Ese es el tema, hermano. Ahora, Abraham está acá y Dios le está diciendo, permíteme que yo te haga obedecer. Déjame que yo te añada. Ya, Abraham, has comprobado que cuando tú obedeces, llegáis a mitad de camino, necesitáis de alguien, necesitaste a tu padre, necesitaste a Lot, te lo tuve que sacar, después me querías presentar a un Eliezer, tampoco te lo recibo, me hiciste un hijo, el cual no estoy de acuerdo, Ismael, ya, lo voy a hacer una nación grande también. Pero Abraham entiende, yo quiero hacer algo contigo, pero tienes que entender en tu espíritu que soy yo, añadiéndome a ti. Y ese añadir es hoy la gracia. Es la gracia de Dios. Por eso el apóstol Pablo termina diciendo esto: ya no vivo yo, sino Cristo vive en mí. A lo mejor Pablo, esto no era, Angélica, algo completamente desarrollado en Pablo, pero él lo declaraba para sí, diciendo, yo no voy a vivir, yo no voy a hacer lo que yo quiero hacer, sino voy a empezar a hacer lo que Cristo me está diciendo que yo haga. Lo declaraba, lo confesaba como algo diario. Ya no vivo yo, sino vive Cristo en mí. Hermano, en la medida que vamos declarando esto, nos declaramos crucificados. ¿Cuántos de nosotros nos levantamos y nos declaramos crucificados? ¿Cuántos de nosotros decimos, no, yo no voy a hacerlo en mi fuerza? Hermano, ¿cuántas veces hemos dado consejos en nuestra fuerza? Queremos formar a nuestros hijos con nuestra sabiduría humana y el portazo nos llega en la cara. A todos nos ha pasado. No hemos equivocado. Creemos que tenemos la fórmula. Hermano, hemos reducido el evangelio a consejería, cuando lo que debiéramos es hacer es doblar nuestras rodillas y buscar la dirección del Espíritu Santo. Dios hoy nos está llamando a tener esta conciencia. Creemos que por estar aquí sentados le hacemos un favor a Dios. Y no le hacemos ningún favor a Dios. Dios te está recuperando, pero que hoy puedas entender que tienes un propósito acá. Soleil, tienes un propósito, tienes 2 hijos para formar en la palabra. Y tenemos que aprender a responder a esas palabras con seriedad. Perdón que sea más directo hoy, pero necesitamos también estas instrucciones. Necesitamos obedecer. Necesitamos instruir al que viene detrás de nosotros. Nosotros dice la Biblia que somos hijos de Abraham, porque el mismo camino que caminó Abraham, nosotros lo caminamos. Y después en Génesis 22 dice, por eso Abraham voy a bendecir a las naciones, porque tú obedeciste. Cuando le pidió al hijo, cuando tú obedeciste, no me negaste ni a tu único hijo, yo voy a bendecir a todo el que viene detrás de ti. Qué lindo sería, Esteban, que todo el que viene detrás de mí sea hijo, discípulo, todos sean bendecidos porque yo estoy obedeciendo o porque tú estás obedeciendo. Amén. Que el Espíritu Santo pueda trabajar profundamente esta palabra en nosotros. Necesitamos reaccionar. Dios no te está recuperando para que tú te engordes. Te puede engordar perfectamente y Dios, de verdad, las añadiduras, la riqueza humana no es un rollo para Dios. Pero pucha que nos distraen. Cuando debiéramos procurar obedecer y abrirle camino al que está detrás de nosotros. Bernardo, a tus hijos, a tu hija, al pequeño Isaac, a la Josefa, ¿sí?
No, sí. Dudé. ¿Por qué dudáis? Me tienes que decir. Necesitamos entender la importancia que es que mi hijo vea a Cristo. Cuando yo zigzagueo, también zigzaguea a mis hijos detrás de mí. Cuando nosotros como pastores zigzagueamos, lo hacemos zigzaguear a ustedes. Esto no estamos ninguno libre. Necesitamos esta claridad, pero no en nuestra capacidad, sino en la dirección del Espíritu Santo, Mauricio. Vuelvo a repetir, hemos reducido el Evangelio a consejería. Y no podemos seguir cometiendo ese error. El Evangelio, dice Pablo, es poder de Dios. Pero ¿qué es poder de Dios? La cruz, el aprender a negarse para obedecer lo que Él dice. Para la gente es locura, pero para el que obedece es poder de Dios. ¿Dónde podemos conseguir nuestras victorias? Leo, en la cruz. En la cruz. Y para eso es, ya no vivo yo, sino Cristo vive en mí. Hermano, esta palabra debemos aprender en nuestro espíritu a traer la existencia en nosotros. Que ya no vivimos nosotros. Y eso es lo que Dios le está diciendo a Abraham. Recuerden, Él le cambió el nombre de Padre exaltado a Padre de muchedumbre. Porque hasta ese momento lo único que estaba gordito Él. Tenía vaca, oveja, riqueza, plata, oro. Tenía de todo. Pero así no me sirves, Abraham. No me sirves. Lo que yo quiero hacer en ti tiene que ver. Por eso que en general él llegó a tener 99 años. Aquí estamos y él ya tiene 99 años. A los 86 todavía se la podía. Ya a los 99 ya no. Ni él ni Sara. Hermano, eso es la cruz. La cruz significa, yo no puedo, Señor. No puedo. ¿Cuánto podemos reconocer que no podemos? ¿O quieres seguir intentándolo en tu forma, en tu capacidad y seguir chocando contra una pared? Tarde o temprano, hermano, tenemos que tener esta claridad. Vamos a chocar contra nuestra verdad. Y nuestra verdad es que necesitamos que Dios se añada, que Él sea nuestra gracia, que Él sea nuestro norte, que Él sea nuestro Señor y Salvador. Todos los que estamos acá tenemos cosas que no nos funcionan. Y Dios hoy te está diciendo, pero ¿para qué sigues peleando? Hermano, si nosotros entendiéramos la importancia de la gracia, en eso hemos venido trabajando, no sé, estos últimos mes, 2 meses, entender la importancia. Y Abraham es la explicación perfecta para que él pudiera entender a Abraham. Si yo voy a hacer verdad la palabra, pero entiende, no es lo que tú conseguiste, no tiene que ver con el siervo, no tiene que ver con lo que tú hagas, con tu energía, con tu fuerza natural, con tu carne, tiene que ver con que yo me añada. En la medida que Él se añada, que la gracia de Él trabaja en nosotros, eso es lo que la gracia produce, eso es eternidad. Que el Señor nos recupere en el entendimiento de la importancia de tener claridad en la eternidad. Nosotros, dice la Biblia, que hemos sido rescatados para tener una vida eterna. Pero ¿cuánta vida eterna hay en nosotros? ¿Cuánta eternidad hay en nosotros? Claro, tu espíritu, dice la Biblia, que es eterno, pero lo que Dios quiere trabajar en este tiempo es que tu alma sea también llevada a eternidad. Y para eso necesitamos la gracia de Dios. Hermanos, nuestros matrimonios a veces son complicados, no porque Dios no exista, no porque Dios no sea una verdad, es porque tú y yo no hemos obedecido y no hemos traído esa verdad a nuestros hogares. Amén. Vamos entendiendo que nosotros necesitamos que Dios se añada, necesitamos aprender a entregar, a doblegar nuestro espíritu, a doblegar nuestro corazón delante de Él, con este entendimiento que Él gobierna y nosotros estamos a disposición para obedecer. Y esto, hermano, no es que Dios venga aquí y te dé un latigazo, obedece.
Lo que Dios quiere es que tú entiendas que todo Él te está recuperando en amor. Que puedas entender por qué Dios esperó 99 años en el caso de Abraham. Porque Dios entiende que a nosotros nos cuesta entregarnos. Entonces Dios lo empezó a... Ya, ¿qué? Abraham, ¿quiere vaca? Toma vaca, ya, toma vaca. Porque ¿cuál era el temor? ¿Tienes miedo a que te maten por causa de Sara? Lo llevó a Egipto, lo llevó a Abimelech. Mira, ¿para qué sigues creyendo que tu esposa va a ser la causante de tu muerte, Abraham? ¿Por qué tienes miedo a morir? ¿Eso es lo que dice o no? Sí. Después dice, yo no sé. ¿Cómo voy a hacer realidad? Entonces, toma lo que yo tengo, Abraham. Dios, toma, yo te ayudo, Dios. Abraham, si eso te lo di yo. ¿Entiende? Pero eso no es la importancia. La importancia es que yo quiero que tú me recibas. Yo te quiero a ti. Esta mañana Dios te está diciendo, yo te quiero a ti. Yo te quiero a ti. No importa que te equivoques, no importa que falles. No, tú eres el importante para Dios, Macarena. Tú, porque Dios quiere que Él se añada a nuestros corazones, que Él sea una verdad. Dice la Biblia que nosotros somos vasijas de barro, pero con un tesoro dentro de nosotros. Ese tesoro es tiempo de que empiece a crecer. Amén. Amén. Vamos a seguir avanzando. Dice, pondré mi pacto, estoy en el verso 2 del capítulo 17. Dice, pondré mi pacto entre mí y ti, y te multiplicaré en gran manera. Entonces Abraham se postró sobre su rostro, y Dios habló con él diciendo, hermano, cuando está nuestro rostro realmente postrado delante de Dios, nuestro corazón postrado delante de Dios, viene el hablar de Él. Dice, bienaventurados los pobres en espirituales. ¿Cuántos de nosotros a veces somos exaltados dentro de nosotros? Creemos que tenemos la respuesta para todo. Bienaventurados los pobres, porque ellos heredarán el reino. Necesitamos a lo mejor volver a estudiar Mateo 5, los sermones del monte. Bienaventurados los mansos. Los mansos son aquellos que saben esperar. Pero no nosotros, como nos pasa con Abraham, yo daré una nación grande contigo y tú salí a trabajar para allá. Yo te voy a bendecir y empezáis tú. Oye, para, aquieta. El hablar de Dios está en el quietar de tu espíritu. Dios habla en lo secreto. Cuando tú tienes un corazón dócil, humilde, sencillo. Dice la Biblia que la iglesia en Hechos era una iglesia que compartían todo en sencillez de corazón. Corazón sencillo. Pero cuánta complejidad hay en nosotros. Hermanos, hay algunos que como los tirís caen parados. O sea, es como el gato. Lo ves caer aquí, se dan vuelta. No, los pilla. O sea, tienen todo perfecto, todo solucionado. Hermano, ninguno de nosotros tiene todo lo solucionado, ni nosotros. Ni siquiera somos más que ustedes. Yo no soy ni la Vero más que ustedes. Somos colaboradores del Espíritu. Usted es colaborador.
Usted tiene, dice la Biblia que el cuerpo se nutre por las coyunturas. Pero si no estamos conectados en sencillez de corazón, no somos capaces a veces de nutrirnos entre nosotros. Esa es la finalidad de por qué estamos transicionando a hacer casas e iglesias, para aprender a tener estas comuniones del Espíritu, ser edificados unos con otros. Obedecer a estas verdades. Dice que les cambia el nombre. Vamos a avanzar hasta el verso 10. Dijimos antes de esto que la única manera de ser perfecto es cuando Dios se añade a nosotros. Dios no quiere una perfección humana. Dios no te quiere un hombre intachable, porque Dios sabe que eso es carne. Eso es vanagloria. Dios quiere que Él, siendo añadido a ti. Amén. Amén. Verso 10. Y este es mi pacto que guardaré entre mí y vosotros y tu descendencia después de ti. Será circuncidado todo varón entre vosotros. Circuncidaréis pues la carne de vuestro prepucio, y será señal del pacto entre mí y vosotros. De edad de 8 días será circuncidado todo varón entre vosotros por vuestras generaciones. El nacido en casa y el comprado por dinero, todo debe ser circuncidado delante de Dios. O sea, todo debe ser llevado a la circuncisión. Debe ser circuncidado el nacido en casa, el comprado, y estará mi pacto entre vuestra carne por parto perpetuo. Estará mi pacto en vuestra carne por parto perpetuo. Y el hombre incircunciso, el que no hubiere circuncidado la carne de su prepucio, aquella persona será cortada de su pueblo, porque ha violado el pacto. En el antiguo pacto, aquí lo que Dios estaba diciéndole a Abraham es que tenían que cortar el prepucio de su miembro. Gracias al Señor, hoy día no es así. ¿Qué es la circuncisión? Eso es lo que vamos a estudiar hoy. ¿Qué es lo que Dios está pidiendo hoy a ti y a mí? Vamos en Colosenses, capítulo 2, verso 11 dice: en Él, en Cristo, también fuiste circuncidado, no con circuncisión hecha a mano. ¿Cuál era la de Abraham? La de mano, con cuchillo. Al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal, en la circuncisión de Cristo. Verso 12. Sepultados con Él en el bautismo, donde fuimos circuncidados en Cristo, en la sepultura con Él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con Él, mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. Y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, perdonando los pecados. Busquen el libro de Jeremías. Jeremías capítulo 4. Dice: circuncidaos a Jehová y quitad el prepucio de ¿qué? De vuestro corazón. El de vuestro corazón. Esa grosura del corazón. ¿Ya? Vamos a leer otro poquito
en Deuteronomio 10, ...16... ¿Lo encontraron? ¿Sí? Dice, circuncidad pues el prepucio de vuestro corazón y no endurezcáis más vuestra cerviz. ¿Qué sería endurecer vuestra cerviz? Endurecer vuestra opinión. No, es que yo tengo la razón. En los matrimonios, típico que es de costa. ¿Quién tiene la razón? Hermano, en todas las parejas, aún las nuevas, las que se están formando y las que se van a formar, pasa esto. ¿Y cómo lo hacemos? Manipulamos con caras, manipulamos con gestos. Aún la palabra la usamos como manipulación con nuestra familia. Hijos, no provoqué. Honrar a vuestros padres. Y los hijos responden, sí, pero los padres no provoquen a ir a vuestros hijos. ¿O no? Sí. ¿Lo han escuchado los hijos eso o no? Y los papás también, ¿no? Escuchaban. Hermano, todo se trata de aprender en el espíritu a crucificar la carne. Entonces, quiero, antes de desarrollar lo que estamos, leer un par de versículos más. En Romanos capítulo 6, Romanos capítulo 6, verso 6 dice, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo de pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. O sea, Cristo, no voy a entrar con mucho detalle en esto, pero como Cristo fue a la cruz, dice que con él fuimos juntamente muertos, sepultados y resucitados. ¿Qué llevó él? El viejo hombre. Dice que el viejo hombre fue crucificado juntamente con él para que el cuerpo de pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Si esto no es una verdad, nosotros terminamos sirviendo al pecado. Hermanos, nosotros no hemos tenido el entendimiento de estas cosas. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Nosotros peleamos una batalla con el pecado. Algunos quieren cambiar pecados de la carne, pecados emocionales, de carácter, de genio. La ira, enojos, celos, iras, contienda, adulterio, fornicaciones. Ponle el nombre que tú quieras. ¿Qué hacemos nosotros? Prometo, cruz para el cielo, que no lo voy a hacer más. Y tú te centras sin tener el entendimiento de que tú estás, si no tenemos este entendimiento, servimos al pecado. Pero ¿qué dice Cristo? Dice Cristo que Él llevó el viejo hombre a la cruz. ¿Quién era el viejo hombre? El que dominaba el cuerpo de pecado. Y nosotros no somos pecadores porque pecamos, sino porque hay algo en nosotros llamado viejo hombre que tiene una naturaleza y te lleva a pecar. O sea, mientras no haya cambio de naturaleza, el pecado sigue siendo tu señor. ¿Qué vino a hacer Cristo? Lo llevó a la cruz. ¿Vamos bien? Ya, volvamos a
Colosenses y ahí nos vamos a quedar. Ya, en Colosenses verso 9 dice, porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad, y vosotros estáis completos, ¿dónde? En él, que es la cabeza de todo principado, potestad. En él también, o sea, estamos completos en él, pero tenemos que tener este entendimiento. En él también fuiste circuncidado con circuncisión no hecha de mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal, en la circuncisión de Cristo. ¿Cuál fue la circuncisión de Cristo? La cruz. Cuando Cristo fue a la cruz, estaba circuncidando una generación, un ser, llevando a la cruz el viejo hombre. La circuncisión de Cristo no era cortar el prepucio, antes de eso era cortar uno por uno el prepucio. Cristo tomó el viejo hombre y lo llevó a la cruz. Le puso fin a la carne. Entonces, ¿cuál es el rollo nuestro? Que nosotros, como seguimos peleando con el pecado, hemos quitado los ojos de la cruz. Centramos la pelea en nuestro mundo, con nuestros ojos. Lo que ocurría con Abraham. Abraham, él quería prosperar, él quería hacer su nombre, él quería que se añadiera a él. Y Jesús le está diciendo a él y a nosotros ahora que no se trata de lo que tú haces, sino de lo que él hizo en la cruz. Él le puso fin. ¿Qué haces tú? Tú te centras en la ira. Cuando Dios dijo, yo no solamente solucioné el problema de la ira, sino que yo le puse fin al viejo hombre que produce la ira. O sea, yo no solamente le puse fin a la fornicación, sino que yo le puse a lo que te dominaba, al viejo hombre que te controlaba, donde tú obedecías, eras llevado, enjetado, por decirlo de una forma en la buena chilena, a hacer el pecado. Eras tú esclavo de tu carne. ¿Qué hizo el apóstol? Por eso que el apóstol Pablo tuvo este entendimiento. Digo, ya no vivo yo, porque cuando yo vivo en la carne. Pero ahora vive Cristo en mí. Ya no vivo yo, sino vive Cristo en mí. ¿Dónde está el tema de fondo? Aprender a vivir en Cristo. Que el dominio, la esclavitud que tú antes y yo teníamos, cuando no teníamos la naturaleza, cuando no teníamos este entendimiento, es aprender a llevar por fe a la cruz. Dice, puesto los ojos en Jesús. Autor. ¿Dónde fue Jesús el autor de la fe? Hermana Margarita, en la cruz. ¿Dónde nació la fe de Cristo? En la cruz. Ahí Él fue, consumó. Por eso que dice, puesto los ojos en Jesús. ¿Dónde? ¿A qué Jesús? Al que fue llevado a la cruz. Porque cuando yo me tomo y me veo juntamente con Cristo crucificado, yo también puedo decir, ya no vivo yo. Necesitamos que el Espíritu Santo produzca una fe y una obediencia a esta verdad. Ya no vivimos por lo que nosotros queremos. Ya no vivimos por lo que nosotros queremos autoagradarnos, sino aprender a agradar a aquel que te compró con precio de sangre. Amén. Yo sé que esto no le produce mucha emoción, porque significa que usted y yo debemos aprender a ser llevados a la cruz, a negarnos a nosotros mismos. Lo que el Señor le está diciendo en Génesis 17 a Abraham es: aprende a negarte y que la obra, la gracia de Dios forme al hijo que yo quiero formar.
entiende que no se trata de tu gracia y de tus capacidades. Todos acá tenemos habilidades, pero esas habilidades son llevadas a la cruz y puestas al servicio de la obra de Cristo para que Dios te pueda dar el nuevo ADN del Espíritu. Amén. En Él también fuiste circuncidado, no con circuncisión no hecha a mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso. ¿Qué echó? El cuerpo pecaminoso, el motor, el que te llevaba a pecar. Si no tenemos este entendimiento, nunca en nosotros va a ser una verdad de que se empieza a manifestar el fruto del Espíritu. Hermano, si no aprendemos a llevar a la cruz nuestro viejo hombre, el consejo, la palabra, la dirección que nosotros damos a otro, está hecha en la carne. Y nuestro consejo, pero es que yo le dije, yo aconsejé, sí, pero ¿desde qué naturaleza salió? Salió desde la cruz de la nueva creación, porque cuando tú llevas tu viejo hombre a la cruz, te consideras muerto, también desde la cruz nace la nueva creación que es en Cristo Jesús, la nueva creación. Y tú puedes aprender a decir, he aquí las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Empezamos a manifestar al nuevo hombre, al hombre guiado por el Espíritu, no por tu alma. Porque el viejo hombre es guiado por tu alma, por lo que tú aprendiste, por lo que tú enseñaste. No, es que mire cómo me miró, es que mire cómo me trataron. O sea, de carnal a carnal y medio. El carnal ofendió y el carnal y medio se ofendió. Ninguno de los dos fue capaz de llevar a la cruz su vieja naturaleza. Sino que, hermano, esto es tan fundamental, entender esta verdad en nuestro espíritu y aprender a considerarnos muertos. Ya no vivo yo estoy muerto, sino que ahora es Cristo viviendo en mí. Y lo que ahora, dice Gálatas 2:20, y lo que ahora vivo en la carne, porque seguimos viviendo algunas cosas en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. La vivo en la fe del Hijo de Dios. O sea, en las cosas que estoy viviendo en la carne, estoy aprendiendo a poner los ojos en la cruz y me estoy llevando día a día más a la cruz para aprender a vivir de acuerdo a la fe del Hijo. Porque la fe del Hijo hizo todo nuevo. Por eso dice acá en el verso 10, y vosotros estáis completos en Él. La fe del Hijo te ve completo porque Él no hizo algo a media. Cuando Él dijo consumado es, Él hizo la nueva creación. Que tú y yo no la vivamos o no la veamos no quiere decir que no exista. Sino lo que tenemos que aprender es a llevar a la cruz. El hecho de tomar tu cuerpo y traerlo acá para sentarlo, eso se llama obediencia a la verdad. Pero Dios quiere más obediencia a la verdad. Sino que esta obediencia tú la puedas llevar a tu día a día. Cuando tú seas llevado a desclavarte de la cruz, inmediatamente entra el pecado en acción. Hermano, el tema es cuando tú tienes ira, tienes enojo, tienes ganas de adulterar, tienes ganas de fornicar, tienes ganas de hacer algo que no está de acuerdo a la palabra. Reprendo fornicación. ¡No! ¡Llévate a la cruz! Señor, yo me veo a la cruz, me llevo a la cruz, llevo mi carne a la cruz, porque es ahí donde se le puso fin. Porque si no, tú estás peleando con tu energía, con tu fuerza. Y hermano, créeme, más de 40 años peleando en mi fuerza y nunca logré nada.
Y por la misericordia del Señor estamos teniendo este entendimiento de poder tener estas claridades, que no se trata de lo que yo haga, sino lo que Cristo hizo en la cruz. Amén. Aprender a verlo cada día más claramente. Aprender a creer en lo que Él consumó, en lo que Él puso fin. Porque si tú sigues leyendo, tú vas a entender esto del verso 14 en adelante, que Él anuló el acta de decreto, despojando, le puso fin a muchas cosas. Y te dio autoridad para muchas cosas. Pero cuando tú te llevas a la cruz. Por eso Pablo en la carta de los Corintios, cuando tenía esa iglesia muy carnal, él dijo: procuré ir a vosotros. Sin saber nada. Me procuré no saber nada entre vosotros, sino a Cristo y a este crucificado. Porque el que arregla las cosas es el Cristo y a este crucificado. ¿Cómo arreglo mi matrimonio? Viendo a Cristo y a este crucificado. ¿Cómo arreglo los conflictos en mi familia, con mis hijos? Viendo a Cristo y a este crucificado. Porque es ahí donde está el poder de Dios. La cruz es poder de Dios. Pero para el que no lo ve, es locura. No lo entiende. Necesitamos en el Señor aprender a rendirnos a estas verdades. Y no importa que a lo mejor no lo entiendas, pero si tú hoy empiezas a decir: Señor, yo me quiero vivir como un crucificado, Soleil. Porque si no, siempre vas a pelear contigo mismo, con tus errores, con los pecados, y después viene la condenación. ¿Y por qué lo hice de nuevo? ¿Por qué? Porque la lucha, el diablo te tiene peleando acá con juguetes. Te tira como cuando nosotros le tiramos un huesito al perro, perdón la expresión, pero para que me entiendas, o un juguete a un niño. ¿Cómo le puedes quitar un cuchillo a un niño? O a la fuerza, o entreteniéndolo con un juguete. O dale un dulce, se lo quitáis al tiro. Entonces, el diablo nos saca de la cruz entreteniéndonos, dándonos un juguete acá abajo. Porque sabe que cuando tú crucificas tu viejo hombre, el poder de Dios empieza a actuar en tu corazón, en tu vida, en tu familia, en tu entorno. Eso es lo que Dios quiere que tú aprendas a ver. Pero mientras el diablo te tiene jugando, o nos tiene jugando acá, entreteniéndonos en lo que sentimos, en lo que creemos, en lo que opinamos, perdemos la manifestación del poder de Dios. Y la manera de traer a existencia el reino de los cielos a nuestro entorno, a nuestros hogares, es Cristo viéndonos nosotros juntamente con Cristo crucificado en la cruz, para que el viejo hombre esté muerto y el nuevo empiece a dar su fruto en los ambientes donde estamos. Amén. Amén. Cuando Cristo dice: el que quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. Te está hablando de lo mismo. Tome su cruz y sígame. No podemos seguir a Cristo sin cruz. Amén. Amén. Dice que fuimos sepultados con Él en el bautismo. Nosotros hemos minimizado el bautismo en aguas a un mojarse y levantarse, pero esa expresión, esa señal del bautismo es la misma señal del prepucio, donde estaba poniéndole fin a la vieja creación y naciendo una nueva creación. Nosotros a veces lo hicimos, pero el verdadero bautismo es diario. El verdadero bautismo, de acuerdo a la palabra, es un bautismo en cada momento, Esteban, de tu vida. Tú tienes que estar bautizado en Cristo y muerto a la vieja creación. Amén. Es un constante bautizarse. Y no quiere decir que te estemos bautizando en agua cada rato. Lo que él está diciendo es que en Cristo fuimos bautizados. Nosotros somos sumergidos en Cristo y sacados de la vieja creación. Somos sacados de la vieja creación para ser sumergidos en Cristo. Mira, hermano, si tú solamente puedes ver por fe que Cristo es una esfera donde se manifiesta el gobierno de Dios y tú anhelas: Señor, yo quiero estar en esa esfera,
sumergido en Cristo, en la vida del Espíritu, y aprender a negarte en forma diaria, tú vas a tener un avance explosivo. Porque es el mover del Espíritu operando en ti. Dice que Él se merece toda gloria y toda honra. En el Espíritu uno tiene ese entendimiento y crucifica su cuerpo y le damos toda gloria, toda honra a Él. Señor, ¿quieres que cante, que grite, que gire, que salte, me tire al suelo? Yo lo hago. Solamente dilo y yo respondo en amor. Mientras no tengamos la carne crucificada, hay que pedirte una pistola arriba de la mano. Para que la levantemos. Y Dios no es así. Dios quiere que tengamos este entendimiento de poder ver qué es lo que hizo en la cruz. Hermano, en la cruz Él te liberó de tu vieja creación. Él te liberó de todo el rollo que tú todavía sigues masticando en tu cabeza. Hermano, no lo mastiques más, llévalo a la cruz. Señor, yo llevo todos estos pensamientos, esta forma, esta cosa de autoflagelarte, de autocondenarte, de decir que no puedo, no lo sé, no lo tengo. Ponele fin, llevándote a la cruz, porque todas esas cosas tienen que ver con tu carne, porque la palabra dice que todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Yo ya estoy completo en Él todo subsiste, todo está perfecto, todo fue creado en Él. Mientras tú vivas en tu carne, todo está imperfecto, pero cuando aprendemos a vivir en el perfecto, la creación, la nueva creación empieza a ser manifestada en nuestra esfera, en nuestro mover. Amén. Amén. Hermano, la rebeldía siempre va a existir para aquel que vive en la vieja creación, para aquel que no está crucificado juntamente con Cristo. Pero para el que aprenda a estar en Cristo puede venir a querer tener control de la rebeldía. No, Señor. Yo me crucifico, no es lo que yo, sino quiero aprender a obedecer al Espíritu. Señor, que la verdadera creación empieza a ser expresada por ti, por mí. Dios está deseoso de formar algo en ti. Dios te necesita a ti para llenarte. Él te llena de Él. Él te va a llenar, Él te va a dotar de lo necesario, porque es en Él que todo lo puedes, todo lo puedo en la esfera llamada Cristo. No, Cristo, dame fuerza, dame la fortaleza, Cristo. No, es Cristo por medio de su gracia llenándote y creando en ti la manifestación del nuevo hombre. Todo se trata, hermano, del nuevo o del viejo hombre. El creado según Dios es el creado para buenas obras que Dios preparó de antemano para que tú y yo anduviésemos. El nuevo hombre puede expresar el amor de Dios, puede manifestar la verdadera paz, el verdadero gozo, el verdadero reposo. Hermano, cuando tú no estés en paz, cuando tú no estés en ira, estés peleando con un pecado, no pelees más, sino crucifica lo viejo y trae a existencia el nuevo hombre, porque el nuevo hombre es capaz de obedecer, el viejo hombre no. No esperes que el viejo hombre te obedezca a esta verdad. Crucifícalo, anúlalo, porque dice que Él anuló, verso 14, el acta de decreto que había contra nosotros. ¿Qué acta anuló? Porque tú te imaginas que esa acta tenía puesto todos los pecados. No sé qué te habrás imaginado tú cuando dice anulando el acta de decreto que había contra nosotros. Esa acta contenía todo el dominio que tenía el diablo con el viejo hombre. Porque con el nuevo el diablo no se mete. ¿Por qué? Porque está guardado en Cristo. La nueva creación, el diablo no tiene autoridad sobre él. Lo de Dios no tiene... Ya el diablo no puede intervenir. No es compatible con la nueva creación, hermana Iris. O sea, cuando nosotros estamos siendo tentados, no es en la nueva creación, es la vieja.
Cuando somos llevados a pecar, no es porque Dios esté fallando, no, es porque tú te saliste de la nueva creación y volviste a actuar en la vieja creación. Porque Cristo ya anuló, nos despojó del viejo hombre, dice la Biblia. Sepultados con Él en el bautismo, en el cual también fuiste resucitados. Mira, no solamente fuimos muertos, sino resucitados en Cristo Jesús. La cruz produce la resurrección de todo Soler. ¿Cómo puede ser otra mujer? ¿Cómo puede ser otro hombre? Cristian, Juan. Entendiendo esto, que no solamente fuimos crucificados juntamente con Él, sino que también fuimos sepultados y también fuimos resucitados juntamente con Cristo en la cruz. Necesitamos orar sobre esta verdad. Señor, dame más claridad de la resurrección en Cristo Jesús. Dame más claridad de lo que significa que yo haya sido resucitado en Cristo Jesús. Necesitamos orar sobre esta verdad. Señor, ¿qué significa que mi viejo hombre fue muerto en la cruz? Que fue crucificado en la cruz, que fue llevado. ¿A qué le pusiste fin? Por eso dice la Biblia, vuelvo a repetir, puestos los ojos en Jesús, autor y consumador. No dice Cristo, dice Jesús, porque Jesús contenía la parte humana. Estaba la parte divina y la parte humana. Por eso dice que puestos los ojos en ese hombre que por dentro contenía toda la deidad de Dios. ¿Qué dice acá? Porque en Él habita corporalmente toda la deidad. En ese Jesús que produjo la fe, estaba toda la deidad dentro de Él. Entonces estaba la deidad por dentro y la humanidad por fuera. Estaba la naturaleza humana por fuera. Entonces cuando Él fue a la cruz, llevó la naturaleza humana a la cruz, sin pecado, mezclado los dos. Por eso dice que él estaba en semejanza de carne, pero sin pecar. Porque cuando Adán y Eva pecó, la carne se contaminó. Era una carne, para que tú me entiendas, inmunda, por decirlo de una forma. Pero Cristo vino en semejanza de carne, pero sin pecar, o sea, no estaba contaminada. Entonces Él fue a la cruz sin haber sido contaminado en la cruz. Y lo que Él produjo en la cruz, ahí estaba Él considerándote a ti por amor. Hermano, Él no estaba allá para condenarte, sino para liberarte de aquello que hoy te controla. Dice que éramos llevados cautivos en pos de obedecer al pecado, a Satanás. Somos llevados para allá. O sea, hermano, ¿por qué tú pecas? Es porque eres llevado. Por eso que a veces viene la conciencia, te acusa y venía la condenación. La iglesia, como no hemos entendido esto, ¿qué hacíamos al hermano? Lo condenábamos. Entonces el diablo te llevaba cautivo y más encima la iglesia te condenaba. En vez de traerte de vuelta en Cristo, porque dice la Biblia que ahora en Cristo Jesús, que la condenación no opera en nosotros, porque nosotros aprendemos a habitar en Cristo. Lo que Dios sacó es todo aquello que tenía que ver con el viejo hombre y te dijo, tú eres nueva creación. Es lo mismo que Jesús tenía. Por fuera estaba la parte hombre. Yo te veo a ti, Ingrid, pero no soy capaz de ver la nueva creación que está dentro de ti, lo que está siendo formado por Dios. Pero sí, yo puedo crucificar mi vieja carne para ver aquella preciosura que está dentro de ella, que es la nueva creación. Es crucificar la carne para que aparezca lo verdadero en ti, lo eterno. Dice la Biblia que nuestro cuerpo natural se va corrompiendo. Si no, mírate en un espejo, mira una foto de 20 años atrás y vas viendo cómo tu cuerpo se va. Es corrupto. Es degradable, algunos dicen.
Es la vieja creación, la carne. Eso que es llevado, sí o sí, está siendo exterminado. Dice Pablo, lo dice de otra forma, el hombre exterior, dice en Efesios, se va desgastando, pero el interior se va haciendo nuevo, cada día nuevo, se va renovando, cada día más. Hermano, pero para eso tienes que aprender a ver la cruz. Ver la cruz. La cruz no es un palo, es poder de Dios, donde Dios le puso fin a todo lo viejo, a toda esa lucha, a todo eso que hoy en día tú lo bajas a un nivel y Dios te dice, súbelo, súbelo. Quiero ir cerrando, porque no me di ni cuenta la hora. Quiero que vayan al libro de Juan, al Evangelio de Juan, capítulo 8. ¿Cómo vamos? Verso 26 al 28 dice, muchas cosas tengo que decir. Diga, el Señor me quiere decir muchas cosas. Y también juzgar de vosotros. También Dios juzga. ¿Qué juzga? La vieja creación. Pero el que me envió es verdadero y yo lo he oído de él. Esto habla al mundo. O sea, lo que estamos leyendo, él lo oyó del Padre. Pero no entendieron. Como usted ahora tampoco está entendiendo. Pero ya va a entender. Pero no entendieron qué les hablaba del Padre. Le dijo pues Jesús, mira hermano, cuando hayáis levantado al Hijo del Hombre, entonces conoceréis quién soy. Por favor ponga, no se distraiga. Jesús le dijo, cuando hayáis levantado ¿a quién? ¿Quién era Jesús? El Hijo del Hombre. Cuando levantes al Hijo del Hombre, conoces a quién está dentro de él. Que nada hago por mí mismo. El Eterno nada hace por sí mismo. Ninguno de nosotros en forma eterna debiéramos hacer nada por sí mismo, sino según lo que enseñó el Padre, así hablo. Pero trabajemos un poquito, un par de minutos esta verdad. Cuando hayáis levantado a Jesús, autor y consumador de la fe, podrás ver más claramente al que resucitó, al Hijo de Dios, que trajo a existencia la nueva creación. Lo que él está diciendo es que cuando tú aprendes a elevar la obra de Cristo en la cruz, tú te vas considerando muerto, porque tú estás considerando la obra de la cruz. Tú empiezas a traer a existencia la nueva creación, que es en el Cristo resucitado, al Hijo del Dios viviente. No es un rollo contigo mismo. En el entendimiento que hoy tenemos es que tú tenés que portarte bien. No, lo que tú tenés que hacer es llevar a la cruz al viejo hombre, para que el nuevo hombre sea expresado
sea manifestado, sea obedecido. Hermano, este entendimiento nos va a llevar a una claridad tanto que no hacemos cosas por cumplir, sino empezamos a hacer cosas por amor. ¿Por amor a quién? A aquel que estamos levantando. Venimos acá no porque sea una obligación, como que tengo que pagar poco más una manda, sino que venimos acá con el entendimiento de lo que Él me liberó y Él me dio. Él me liberó de lo viejo para establecer lo nuevo. Él me liberó de la vieja creación, la que produce el pecado, el que produce el rollo, el que está peleando consigo mismo dentro de Él. Con ese Jacob que llevamos todos dentro, que peleamos desde el vientre. No, ni siquiera dejó que el otro naciera tranquilo. Así somos, hermano. Jesús, Salomón lo dijo de otra forma, a veces somos jotera constante. Y le da. Oye, ahora no le digáis cállate, crucifícate. Hermano, tengamos conciencia, aprendamos en el Espíritu a elevar al Hijo del Hombre. Cuando el Hijo del Hombre es levantado, conocemos a aquel que nos dio la nueva creación. Vamos teniendo más claridad, más visión. Levantar lo que Cristo hizo. Cristo, gracias. Cristo, gracias. Cierra tus ojos y empieza a adorar al Señor. Dile, Cristo, gracias. Gracias por lo que tú hiciste en la cruz. Empieza a levantarlo a Él. Tómate un momento, como quieras, párate, muévete, por favor, quebra todo esquema y adora, levántate y dile, Señor, yo empiezo a levantar a aquel Hijo del Hombre que Él hizo que yo hoy estuviera en pie delante de ti. Señor, gracias porque tú le estás colocando fin a lo viejo. Hermano, gózate, Él le pone fin. Le pone fin. Él quiere traer existencia a lo nuevo. De eso se trata la circuncisión. De eso se trata ponerle fin a la carne. Señor, yo voy a aprender a verme juntamente con Él crucificado. Yo me voy a aprender a ver lo que el Hijo del Hombre hizo. Levanta al Hijo, levanta al Hijo del Hombre, levanta la obra, levántalo, exáltalo en tu corazón,